Hoy, Janice se encontraba de un humor inusualmente optimista. La razón era que estaba a solo unos días de su tan esperado descanso. Era su última semana de trabajo y la perspectiva de unas próximas vacaciones alimentaba su entusiasmo. Después de completar oficialmente sus tareas laborales, se dirigió a casa, sin darse cuenta de la sorpresa que le esperaba esa noche. Llegó a casa con el ánimo más alto de lo habitual y al ver la maleta empacada de su marido en el pasillo se dibujó una sonrisa de alegría en su rostro. Supuso que él había tomado la iniciativa de hacer las maletas para sus vacaciones. Sean, su marido, nunca fue muy bueno haciendo las maletas, pero esta vez no solo logró hacerlo él mismo, sino que también encontró la almohada de viaje, algo que a ella le pareció muy divertido y entrañable. Sean, mi amor, he vuelto, anunció alegremente Janice mientras entraba a la cocina. Pero su felicidad se desvaneció abruptamente al ver lo que tenía delante. Sean estaba sentado a la mesa de la cocina, con una copa de vino en la mano. No estaba vestido con su habitual atuendo informal de casa, sino como si estuviera listo para salir de casa. Cariño, ¿qué está pasando? ¿Vas a salir?, preguntó, su confusión era evidente. El punto, Janice, estoy cansado, comenzó Sean, su tono sombrío. Necesito irme ahora. Necesito algo de tiempo para relajarme, descansar. Temo que pueda estar deprimido. Janice miró fijamente a su marido, con el desconcierto nublando sus ojos. Cariño, ¿a qué te refieres? No puedes esperar solo una semana más. Janice estaba perdida, incapaz de comprender el repentino cambio en el humor de su marido. No lo entenderías, Janice, respondió lacónicamente. Siempre estás alegre en el trabajo, rodeado de tu equipo que te apoya. Mientras tanto, yo estoy aquí sintiéndome deprimido y con una desesperada necesidad de un descanso. Luego sus ojos se posaron en un extracto bancario que yacía sobre la mesa. Para su consternación, estaba claro que Sean había transferido el dinero que habían ahorrado juntos con esmero a su cuenta personal. Sosteniendo la declaración, dijo, Sean, ¿a qué depresión te refieres? Hemos estado ahorrando este dinero para nuestras vacaciones compartidas, para nuestro viaje a las Bahamas. He estado esperando ansiosamente este día, y ahora tú. ¿Me estás pidiendo que lo retrase porque tu trabajo no te permite unas vacaciones? Sean replicó, su voz comenzando a mostrar irritación, nunca dije que mi trabajo no me daría vacaciones. De hecho, acordé con ellos hoy que esta es mi última semana. Además, nunca fijamos una fecha específica para nuestro viaje. ¿Por qué planearías irte ahora cuando no puedo acompañarte? Hoy no estás siendo racional, Janice. La reprendiste. Te dije que estoy exhausta. Ya he tenido suficiente del clima frío y deprimente. Necesito un cambio, un lugar cálido, un lugar tranquilo. ¿Y qué hay de mí?, preguntó, sintiéndose abandonada. Su marido simplemente se encogió de hombros en respuesta. Bueno, en términos prácticos, no puedes venir. Estás ocupado con el trabajo. No entiendo por qué estamos discutiendo sobre esto. Soy el cabeza de familia y puedo decidir qué es lo mejor para nosotros. Las cejas de Sean se fruncieron, su ira era visible. Ella lo observó empacar el resto de sus pertenencias. No se trataba de una broma mal concebida, hablaba en serio sobre irse solo, sin ella. Pero, Sean, eso no es justo, protestó. Ahorramos ese dinero juntos. Si no puedes esperarme, al menos deberías tomar solo tu parte. Mientras me voy, me uniré a ti o iré a otro lugar usando mi parte. Sean hizo una pausa y la miró, su rostro carente de empatía. ¿Qué quieres, Janice? ¿Quieres que me quede y tenga un colapso mental? ¿Cómo se supone que voy a dividir el dinero? ¿Qué pasa si se me acaba?
¿Qué tal esto? Si queda algo, lo traeré de vuelta. Y, Janice, tengo un gran favor que pedirte, no arruines mi estado de ánimo antes del viaje. Mentalmente ya me he embarcado en este viaje. De hecho, he reservado mi vuelo para esta noche. Janice se quedó sin palabras por su audacia, por el hecho de que ya había reservado su billete para esa misma noche. Las palabras parecieron eludirla. Una punzada de dolor le oprimió la garganta y se retiró a su habitación para evitar presenciar la partida de su marido. Últimamente había sentido que algo andaba mal. Había estado actuando fuera de lugar, llegando tarde a casa, iniciando conversaciones inusualmente largas. Ella simplemente no podía entender por qué su comportamiento había cambiado repentinamente. Al principio, Janice había ocultado esos pensamientos inquietantes. El miedo de enfrentarlos era demasiado abrumador. No quería insistir en sospechas que podrían resultar infundadas. En cambio, decidió evaluar la situación con calma. ¿Podría ser que ella estuviera exagerando? Tal vez no fuera tan inusual que una pareja casada se tomara vacaciones por separado de vez en cuando. Pero entonces, el sonoro portazo de la puerta principal sobresaltó a Janice. ¿Se fue sin siquiera despedirse? Eso no puede estar pasando, reflexionó. Salió de la habitación, solo para ser recibida por la dura realidad de que efectivamente podría suceder. Justo cuando estaba al borde de las lágrimas, algo sobre la mesa llamó su atención. Sean había dejado su teléfono. Él tenía una contraseña que ella no conocía, pero un mensaje entrante iluminó brevemente la pantalla, dándole tiempo suficiente para leerlo. Ya estoy en el aeropuerto, esperándote, cariño. Llámame cuando llegues. Antes de que pudiera procesar el mensaje, la puerta principal se abrió con un chirrido y Sean volvió a entrar. Miró a Janice con recelo, tomó su teléfono y luego le dio un rápido beso en la mejilla. Tengo que correr, amor. No te preocupes por nada. Janice se quedó congelada momentáneamente, luego se vistió rápidamente y salió corriendo por la puerta, haciendo señas frenéticamente para pedir un taxi. El viaje hasta el aeropuerto fue el viaje más largo e insoportable que jamás había hecho. Ella no sabía dónde buscarlo, pero desafortunadamente, se notaron de inmediato y su comportamiento recordaba a los novios enamorados de la secundaria. La mujer era considerablemente más joven que ella. A Janet se le escapó un grito ahogado mientras se cubría la boca con la mano, mirándolos desde la distancia. Así que esto fue todo. 5 años de vida matrimonial, 5 años de creer que eran una familia feliz, reflexionó. La historia de Janice y Sean había comenzado en la universidad. Sean llegó tarde a una clase de inglés. Fue el último en entrar y solo había un asiento vacante. Por un golpe del destino, ese asiento estaba justo al lado de una chica muy hermosa, Janice. Janice era una belleza radiante, tan deslumbrante que muchos chicos se sentían demasiado intimidados para acercarse a ella. Paradójicamente, esta falta de atención hizo mella en la confianza en sí misma de Janice. Empezó a creer que algo andaba mal con ella. Entonces, cuando Sean terminó sentado a su lado, ella inmediatamente quedó intrigada por su aparente coraje. Para Sean, sin embargo, no vio otra opción. Se sentía cómodo sentado al lado de una chica tan atractiva, no porque tuviera demasiada confianza, sino porque se consideraba invisible para ella. Creía que no tenía ninguna posibilidad, por lo que no había nada que perder ni por qué estar nervioso. Cuando una discusión en clase los unió, Sean encontró una razón para hablar con ella. Fue entonces cuando descubrió que Janice no solo era hermosa sino también humilde y amigable. Quizás fue entonces cuando se dio cuenta de que podía influir en Janice a su favor. A medida que pasó el tiempo, Sean se sintió más cómodo charlando con ella,
incluso olvidando la brecha social que percibían. Un día, él le ofreció llevarla a casa. Después de clase, al final del semestre, estaban oficialmente saliendo. Después de graduarse, dieron el siguiente paso y se casaron. Pero ahora su felicidad conyugal se había desmoronado. Sean estaba usando sus ahorros compartidos para llevarse a su amante a las Bahamas, mientras que Janice tendría que regresar a trabajar al día siguiente. Regresaba a una casa vacía, esperando el regreso de su marido de su escapada. Se sentía completamente sola, sin nadie en quien confiar, en quien pedir consejo o siquiera con quien desahogarse. Janice había crecido sin padre, un vacío que siempre la había molestado. Nunca experimentó la guía, el amor o la protección de un padre, un sentimiento vacío que la dejó incompleta. La gente le decía que a medida que creciera, superaría la ausencia y seguiría adelante. Pero sucedió todo lo contrario. El vacío se magnificó con el tiempo. En retrospectiva, se dio cuenta de que toleraba gran parte del comportamiento inaceptable de Sean porque no tenía un modelo de cómo debía tratarla a un hombre. Le dolía cada vez que reflexionaba sobre esto, y ahora le dolía aún más cuando se encontraba atrapada en su dolor, sin nadie a quien recurrir. Janice perdió a su madre a la tierna edad de 18 años. Desde entonces vivía con su tía, pero siempre se sintió como una extraña. Su tía insistió en que Janice recibiera el mismo trato que sus propios hijos, pero Janice sabía lo contrario. Ella entendió que no había sustituto para el amor de su madre. Se las arregló para aguantar con su extraña familia hasta que pudo escapar a la universidad. En la fase floreciente de su relación, vivir con Sean era nada menos que un paraíso para ella. El mundo parecía más brillante y su hogar era un capullo de alegría y amor. Sin embargo, a medida que el tiempo pasó, comenzó a desentrañar una faceta menos agradable de Sean. Se dio cuenta de que él era más consciente de sus vulnerabilidades que ella nunca y que las estaba manipulando sutilmente para su propio beneficio. Sean trabajaba a tiempo parcial y Janice inicialmente lo aceptó. Ella cumplió obedientemente sus horas de tiempo completo, sin envidiarle su horario aparentemente más fácil. Sin embargo, empezó a reconocer una expectativa tácita que recaía pesadamente sobre sus hombros. Las tareas del hogar eran dominio exclusivo de ella. Todos los días, se encontraba sumergida hasta las rodillas en ropa sucia, luchando contra manchas rebeldes y planchando ropa arrugada. Sus manos constantemente se podaban por lavar la interminable pila de platos, los restos de sus comidas servían como un recordatorio constante de su ingrato trabajo. ¿Y cocinar? Ese fue un juego de pelota completamente diferente. Todas las noches, como un ritual, se la veía haciendo malabarismos con sartenes y ollas, preparando una deliciosa comida para Sean, que estaba instalado en su propio mundo. A pesar de todo esto, ella permaneció en silencio, prefiriendo tragarse su frustración en lugar de expresarla. Oh, bueno, es solo una de esas cosas, murmuraba a menudo para sí misma, restando importancia a su creciente resentimiento. Sean, por otro lado, no se daba cuenta de su creciente cansancio. Disfrutaba del lujo de dormir hasta tarde, con el sol alto y brillante incluso antes de levantarse de la cama. A menudo pasaba sus días encerrado en su sala de computadoras, absorto en su mundo virtual, dejándola sola para administrar el mundo real. Una noche, mientras estaba ocupada removiendo la olla, gritó, «Sean, ¿podrías ayudarme a poner la mesa?» Un poco de amor fue la respuesta lejana desde la sala de ordenadores. Como siempre, suspiró, dejando el tema, tal como lo había hecho innumerables veces antes. Sin embargo, la silenciosa súplica de reconocimiento persistía en el aire, marcando la creciente distancia entre ellos. Cuando el padre de Sean, Robert, cayó gravemente enfermo, Sean le imploró a Janice que se mudara con él,
expresando su deseo diligente de cuidar a su padre enfermo. Robert estaba envejeciendo, era frágil y evidentemente incapaz de desaparecer solo. Pero, como había previsto Janice, acabó asumiendo las responsabilidades de 2 hombres en lugar de uno. Sin embargo, Janice no tenía ningún resentimiento hacia Robert. En cambio, lo abrazó como si fuera su propio padre, cuidándolo con paciencia y amabilidad. Robert, a su vez, se encariñó excepcionalmente con Janice. Él notó, quizás más claramente de lo que ella creía, el desequilibrio en la forma en que su hijo la trataba. Un día, le compartió un consejo críptico: tú, querida, nunca debiste llegar a un acuerdo. Sus palabras la desconcertaron, dejando una pregunta en su mente que resurgiría más tarde. Cuando la salud de Robert mejoró, sugirió que regresaran a su propia casa, agradecidos por su recuperación pero agotados por los cuidados adicionales. Unos meses después de que se resolvieron, la tragedia golpeó a la familia de Janice. Su tía sucumbió a un infarto. Aunque Janice sintió una punzada de tristeza porque no la trataron con la misma calidez que su tía mostró a sus propias hijas, todavía le dolía el corazón por la pérdida. Después de todo, fue esta mujer quien la protegió y alimentó después de la prematura muerte de su propia madre. En el fondo albergaba un profundo amor por su tía. 3 días después de su luto, Sean perdió los estribos con Janice. Está muerta, Janice. Deja de mencionarla y, por el amor de Dios, deja de llorar, explotó. Sean, replicó Janice, con la voz temblorosa, solo han pasado 3 días. Ni siquiera había llorado tanto, su dolor era mayoritariamente silencioso, lo llevaba en el corazón en lugar de mostrarse en su rostro. Sin embargo, Sean parecía tener poca comprensión o paciencia para su silencioso dolor. Ahora, en el bullicioso aeropuerto, Janice volvió a la realidad a partir de una rutina de pensamientos. Una parte de ella quería enfrentarse a Sean, desahogar su ira contra su amante, pero ya era demasiado tarde. Habían desaparecido entre la multitud. Mientras el aeropuerto estaba lleno de gente corriendo para tomar sus vuelos, ella salió a la calle a trompicones. Con la vista borrosa por las lágrimas, chocó ciegamente con los transeúntes. Se alejaron hábilmente de ella en su neblina emocional. Giró hacia un callejón tranquilo y encontró un banco cubierto de nieve. Se sentó y dejó que sus lágrimas fluyeran libremente. Janice perdió la noción del tiempo. El frío cortante la despertó de sus sollozos. En su niebla emocional, una tormenta de nieve se había acercado a ella. Se levantó, se quitó el polvo de la nieve y se frotó los ojos cubiertos de escarcha. Sus pestañas estaban cubiertas de cristales de hielo, una vista que podría haber sido hermosa si hubiera podido verla. Mientras comenzaba a caminar hacia la salida del callejón, notó a un hombre encorvado en la acera, con su figura cubierta de nieve. Su primer pensamiento fue que debía estar loco para sentarse en este clima helado. Estaba demasiado absorta en su propia confusión como para preocuparse por él. Mientras pasaba junto a él, un vistazo de sus ojos, vacíos y perdidos, le tocó la fibra sensible. Por impulso, ella dio media vuelta y caminó hacia él. Ella rebuscó en sus bolsillos, encontró algo de dinero en efectivo y se lo tendió. Él la miró con sus ojos melancólicos. No hizo ningún movimiento para tomar el dinero, simplemente volvió a mirar fijamente a lo lejos. Tomada por sorpresa, Janice soltó: «Disculpe, señor, ¿podría necesitar ayuda?». Ella no recibió respuesta. Se encontró cuestionando sus acciones. ¿Qué estoy haciendo ofreciendo ayuda a un extraño que ni siquiera me reconoce? En un intento desesperado, sugirió: «Quizás podría traerte un té caliente o algo así». El más leve atisbo de sonrisa tiró de las comisuras de los labios del hombre, animándola. Ella no esperó una afirmación. Entró en un café cercano,
compró un té caliente y un sándwich y se los llevó al hombre. Independientemente de sus propios problemas, ayudar al hombre le produjo una reconfortante sensación de logro. Era como si pudiera dejar de lado momentáneamente sus preocupaciones. Le entregó al hombre la humeante taza de té y el sándwich. Él la miró, esta vez, sus ojos reflejaron gratitud. Mientras se alejaba, el calor residual en su corazón la hizo sentir un poco mejor. Estaba parando un taxi cuando escuchó pasos detrás de ella. Se giró y encontró al hombre parado allí. Lo siento, señorita. Olvidé expresar mi gratitud. Gracias por su amabilidad, dijo en voz baja. Ella respondió con una leve sonrisa, no es ningún problema. Todos enfrentamos problemas en la vida. Espero que encuentres la manera de salir de la tuya. Gracias, respondió, dándose la vuelta. Empezó a alejarse lentamente. Mientras lo hacía, Janice notó que temblaba de frío. Un repentino impulso surgió dentro de ella de brindar más ayuda. Espera, le gritó. ¿Qué tal si vienes a mi casa? Puedes calentarte allí y yo puedo prepararte una comida caliente. El hombre pareció desconcertado. ¿Estás seguro? Solo soy un vagabundo. Janice se encogió de hombros. ¿Has visto algún miembro de la realeza aquí? Supongo que no, pero las personas son diferentes, eso es todo. Janice hizo señas para que bajara un taxi. Al verla, el conductor sonrió amistosamente y mantuvo la puerta abierta. Sin embargo, su expresión cambió a inquietud cuando Janice extendió su mano para ayudar al vagabundo a subir al vehículo. No puedo creerlo. ¿De verdad lo vas a traer? No pondrá un pie en mi auto, señora. Lo lamento. Disculpe, respondió Janice, desconcertada. Lo siento, pero míralo. Claramente no está limpio y tiene un olor fuerte. Voy a tener que cancelar tu viaje. ¿Quién cubrirá los gastos de limpieza? El conductor replicó. Enojada por la flagrante falta de respeto del conductor, Janice apretó la mandíbula, metió la mano en su bolso y sacó un fajo de billetes. ¿Esto influiría en su opinión?, preguntó ella, entregándole el dinero. El conductor tomó el dinero y contó rápidamente los billetes con los dedos. Una vez que reconoció una cantidad generosa, una sonrisa se dibujó en su rostro. Muy bien, entonces entra. La considerable cantidad que Janice le había entregado al conductor pareció ponerlo conversador. Charlaba sobre el tiempo y se quejaba de las bajas tarifas que normalmente cobraba. Una vez que llegaron a su destino, el conductor se alejó rápidamente. Al entrar a la cálida casa, el vagabundo dejó escapar un suspiro de satisfacción. Es muy acogedor aquí, dijo el hombre. Voy a calentar algo de comida. Eres bienvenido a calentarte aquí o tomar una ducha caliente, el baño tiene toallas y el albornoz que puedes utilizar. Gracias. Sé que soy imponente, pero aceptaré con gusto tu oferta. Las cosas han sido bastante difíciles, especialmente sin un baño adecuado, ¿lo admites? Janice cuestionó su cordura varias veces. Después de todo, había invitado a un completo extraño a su casa. Ni siquiera sabía su nombre, y ahora el hombre estaba en su baño. Independientemente de cuántas veces cuestionó su decisión, no pudo encontrar una explicación lógica. Fue una elección espontánea, su vida nunca volvería a ser la misma a partir de ese día. Estaba dando los últimos toques a la mesa cuando el hombre salió del baño, fresco y limpio. Janice se quedó boquiabierta y finalmente comentó, pareces una persona diferente. Él se rió entre dientes en respuesta. Mientras tanto, Janice había conseguido poner la mesa. Juan Dillon, el invitado que inesperadamente había sentido la silla que normalmente ocupaba Sean, probó la comida caliente, elogió sus sabores.
Sus palabras no fueron solo un comentario pasajero sino un elogio genuino sobre la delicia de la comida. Y ella lo escuchó a él y a su cabeza como una epifanía. Había pasado una eternidad desde que había recibido algún tipo de agradecimiento. Dylan, un hombre que todavía era esencialmente un extraño para ella, mostró un agudo sentido de observación. Señaló elementos específicos de la comida, apreciando la sutil combinación de especias y el perfecto equilibrio de sabores. Este simple acto de reconocimiento, tan genuino y espontáneo, despertó algo dentro de Janes. Envió una oleada de emoción a través de su corazón. Fue entonces cuando se dio cuenta de lo acostumbrada que estaba a que se pasara por alto su labor de amor. Durante mucho tiempo, había trabajado incansablemente sin una palabra de agradecimiento ni una pizca de gratitud. Pero con solo unas pocas palabras sinceras, Dylan había logrado validar sus esfuerzos y, por eso, sintió un cálido resplandor de agradecimiento. Sintiéndose cómoda en compañía de Dylan, Janice encontró el valor para preguntar, entonces, ¿cuál es tu historia? Cuando las palabras salieron de sus labios, vio un cambio repentino en el comportamiento de Dylan. Su sonrisa fácil flaqueó y sus ojos se llenaron de lágrimas no derramadas. Estaba claro que revisitar su pasado era un verdadero dolor. Hace apenas 2 años, la vida de Dylan era la imagen de la normalidad, la clase de normalidad que la mayoría de la gente anhelaba. Una esposa amorosa, una hijita dulce y una casa acogedora en los suburbios pintaban un cuadro de perfecta armonía. Tenían planes de realizar un alegre viaje familiar para celebrar el 6º cumpleaños de su hija. Todos esperaban con ansias la pequeña escapada, pero la vida tenía otros planes. Mientras conducían por el paso de montaña empapado de lluvia, su coche perdió el control, patinó peligrosamente y cayó sobre la barandilla. En ese aterrador momento, el mundo de Dylan quedó destrozado. Su esposa y su hija, el centro de su existencia, fueron arrebatadas cruelmente en el trágico accidente. Fue un duro giro del destino que el propio Dylan sobreviviera al accidente físicamente ileso pero emocionalmente devastado. Mientras contaba su historia, el dolor en su voz resonó en el silencio de la habitación. Janice podía sentir la tristeza desgarradora grabada en cada palabra. La angustia de perder a sus seres queridos era más de lo que Dylan podía soportar, quien se vio sumergido en un mar de culpa, culpándose directamente a sí mismo de sus muertes prematuras. Residir en la casa que alguna vez palpitaba de vida, la alegre risa de su pequeña, los amorosos susurros de su esposa, era ahora una prueba tortuosa. Las paredes resonaban con sus recuerdos, cada rincón era un cruel recordatorio de su pérdida. Para adormecer el dolor punzante y escapar de sus pensamientos atormentadores, buscó consuelo en el amargo abrazo del alcohol. Pero el escape temporal pronto se convirtió en un hábito dañino. Mientras se refugiaba en un caparazón de autocondena, alejaba a todos los que intentaban tenderle una mano, amigos, familiares. Sus esfuerzos por sacarlo de su desesperación se toparon con un muro de rechazo. Muy pronto, la vida de Dylan perdió su brillo y su esencia misma se desvaneció en la oscuridad de su dolor. Su creciente adicción y el eco vacío de la risa de su familia en su solitaria casa comenzaron a pasar factura en su vida profesional. Recibió múltiples advertencias de sus empleadores, y todas cayeron en oídos sordos. Inevitablemente, fue despedido unos meses después. Con sus finanzas agotadas y sus deudas aumentando, fue desalojado de la casa que alguna vez había sido el centro de su universo. Su vida, alguna vez marcada por el amor y la risa, había sucumbido a una espiral interminable de desesperación. Encontrar sustento se convirtió en una batalla diaria para Dylan. Inicialmente, recurrió a buscar comida en los contenedores de basura, una experiencia que lo dejó lidiando con sentimientos de degradación y desesperación.
Sin embargo, a medida que aprendió gradualmente los entresijos de la supervivencia en la calle, descubrió que algunos restaurantes estaban dispuestos a echar una mano a las personas sin hogar. Los establecimientos especializados en productos de pan, como bagels y sándwiches, a menudo tenían excedentes de comida que estaban dispuestos a regalar. Su culpa por la trágica pérdida de su familia lo había llevado inicialmente a este estilo de vida indigente. Sin embargo, con el tiempo, empezó a ver los efectos dañinos de la falta de vivienda. Las duras realidades de la vida en la calle comenzaron a pesar mucho sobre él, hundiéndolo en un ciclo de desesperación del que parecía cada vez más difícil escapar. El estilo de vida que había elegido inicialmente como forma de autocastigo ahora lo estaba atrapando, amenazando con consumirlo por completo. Janes escuchó su historia con el corazón apesadumbrado, su empatía era palpable. Ella le aseguró que él no debería cargar con la culpa del accidente. Ella le imploró que entendiera que no valía la pena vivir una vida consumida por la culpa. Sus palabras fueron sinceras, llenas de compasión y sabiduría mientras pintaba el cuadro de un futuro prometedor que le esperaba si podía dejar de culparse a sí mismo y empezar a recomponer su vida. A lo largo de la conversación, Janes mantuvo un contacto visual constante, sus ojos irradiaban calidez y comprensión. Su amable sonrisa nunca decayó, ofreciéndole consuelo y aceptación. Para Dylan, que no había sentido tanta calidez y amabilidad en 2 largos años, su generosidad fue abrumadora. Este encuentro con un completo desconocido que no solo le había dejado entrar para una ducha caliente y una comida, sino que también le había ofrecido empatía y consejos, fue un rayo de esperanza en su, de otro modo, sombría existencia. La chispa de esperanza que Dylan sintió no se parecía a nada que hubiera experimentado en los últimos 2 años. Había pasado tanto tiempo vagando sin rumbo, viviendo en las calles, alimentando su culpa y sumido en su dolor. Casi había olvidado lo que se sentía tener un propósito, una meta, un deseo de un futuro que implicara algo más que la mera supervivencia. Conocer a Janice, recibir su compasión y comprensión y escuchar sus alentadoras palabras había desencadenado algo en su interior. Sintió un fuerte tirón, una agitación en su corazón para liberarse de las cadenas que él mismo se había impuesto. Comenzó a imaginar un futuro en el que podría mantenerse erguido, un futuro en el que los dolores del pasado no dictarían su camino. El deseo de cambiar ya no era un mero pensamiento sino una fuerza apremiante que lo impulsaba. Anhelaba la calidez de un hogar, la comodidad de un trabajo estable y el poder curativo de las conexiones con los demás. Por encima de todo, anhelaba la autorredención, la oportunidad de perdonarse a sí mismo y de reconstruir su vida a partir de las ruinas. En un momento, Dylan se dio cuenta de que todavía estaba vestido con una bata prestada. Se levantó de un salto, mirándose a sí mismo con torpeza. «Esto es tuyo», comenzó, pero Janice le ofreció una sonrisa triste. «Está bien, no te preocupes por eso». Dylan volvió a sentarse. Una vez que terminaron de comer, se levantó y comenzó a recoger su ropa sucia, sintiendo su malestar. Janice le dijo: «Podría usar su lavadora y pasar la noche. Lamento ser una carga. Ni siquiera sé cómo agradecerte». «Está bien, Dylan. No te preocupes, todo está bien. Gracias una vez más». Dylan vaciló antes de hacer la siguiente pregunta. «Janice, ¿puedo usar tu computadora, por favor?», preguntó Dylan, rompiendo el silencio. «Por supuesto, siéntete libre», respondió, señalando su computadora portátil. Mientras Dylan comenzaba a hacer clic en su computadora portátil, Janice se sentó en la sala de estar, su mente dando vueltas con sus propias historias de dolor. Anhelaba desahogar su corazón ante este extraño que compartía su dolor más profundo con ella, pero las palabras permanecían atascadas en su garganta.
Haciendo acopio de valor, se levantó y caminó hacia Dylan. Dylan, comenzó, con la voz ligeramente temblorosa, no quiero que pienses menos en mí por dejar entrar a un extraño en mi casa. Es solo que mi esposo, bueno, apenas sé cómo decirlo. Hoy se fue de vacaciones con su amante. Los dedos de Dylan se congelaron sobre el teclado y se giró para mirarla, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. ¿En serio? ¿Eso pasó? Ella asintió y compartió una breve descripción de su situación. Dylan sacudió la cabeza con incredulidad. Pensé que este tipo de cosas solo sucedían en las películas. Lamento mucho escuchar eso. Entonces, ¿cuál es tu próximo paso? Ella suspiró profundamente antes de responder, voy a solicitar el divorcio, ¿pero qué? Dylan la instó a continuar. Simplemente no estoy seguro. Puede que él no esté de acuerdo con la idea. Dylan hizo una pausa, frunció el ceño antes de soltar una suave risa. Espera, déjame aclarar esto. ¿Tu marido está de paseo con su amante y te preocupa que no le guste la idea del divorcio? Lo absurdo de la situación era evidente, pero no resultaba divertido. Cuando Dylan miró a Janice a los ojos, vio una pizca de miedo mezclándose con la confusión. Esta mujer amable e inocente, tan hermosa en su sencillez, quedó atrapada en el torbellino de confusión emocional. ¿Le tienes miedo?, preguntó suavemente. No lo sé. Hemos estado juntos durante 5 años y ahora simplemente no sé qué hacer, asintió Dylan con simpatía. Adelante, descansa un poco, Janice. Ya encontraremos algo juntos. Dylan volvió a negar con la cabeza y se volvió hacia la pantalla de la computadora, exhausto. Janice decidió tumbarse en el sofá. A la mañana siguiente la despertó el sonido del despertador. Mientras caminaba hacia la sala, se dio cuenta de que Dylan se había ido. Había dejado una nota en la mesa auxiliar, gracias. Hasta que nos volvamos a ver. De repente, la casa se sintió demasiado silenciosa. Janice fue golpeada por una ola de inesperada soledad. Era como si hubiera perdido algo precioso. Entró arrastrando los pies a la cocina para prepararse un café. Las 2 semanas siguientes transcurrieron de forma borrosa. Janice se dedicó de lleno a su trabajo y se quedó hasta altas horas de la noche solo para poder regresar a casa agotada y quedarse dormida inmediatamente. 3 días después de la partida de Sean, Janice reunió todo su coraje y comenzó el proceso de divorcio. Metódicamente, empacó todas sus pertenencias, incluida la bata que Dylan había usado después de la ducha. Ahora todo lo que tenía que hacer era entregar los papeles del divorcio, devolverle sus posesiones y borrarlo de su vida. También cambió las cerraduras de la casa, solo por si acaso. Esta casa le serviría como santuario, un lugar que ella había heredado de sus padres. Era lo único que era incuestionablemente suyo y, sin embargo, sentía una creciente inquietud pensando que tal vez tendría que luchar para conservarlo. Por extraño que parezca, sus pensamientos se desviaron hacia Dylan más que hacia Sean. Dylan, que había aparecido en su vida como un extraño sin hogar solo para revelarse como una persona completamente diferente. Janice esperaba quedar devastada por la traición de su marido, pero su corazón permaneció tranquilo. En cambio, sintió una sensación de alivio. Al menos ya no vivía en la ignorancia, engañada por un hombre que creía conocer. A menudo sucede que todos los demás se enteran de la traición y las esposas son las últimas en enterarse. Puede hacer que parezcan tontos a los ojos de los demás. El humor de Janice no hizo más que mejorar con su nueva libertad. Ya se imaginaba preparando una ensalada y viendo una película romántica, disfrutando de una velada tranquila en casa. Una tarde, después del trabajo, sus tranquilos días se vieron interrumpidos. Mientras se acercaba a la casa, vio a Sean paseando cerca de la entrada de la casa.
probablemente fría por el frío, recordó haber bloqueado su número en su teléfono y sintió un pequeño estallido de alegría porque él no había podido interrumpir su día anterior. Janice, ¿qué diablos está pasando? ¿Qué le hiciste a la cerradura? ¿Y qué pasa con mi teléfono? ¿Por qué tengo que congelarme aquí? Preguntó Sean. Janice lo miró con calma, con una leve sonrisa adornando sus labios mientras hablaba. Cambié la cerradura, Sean, y bloqueé tu número. La sorpresa fue evidente, pero duró poco. ¿Has perdido la cabeza? ¿Quién te crees que eres? Entrega las llaves ahora y sal a caminar 3 horas en el frío. Mira si te gusta. Janice buscó tranquilamente en su bolso, lo que hizo que Sean sonriera de satisfacción. Se dio cuenta con un sobresalto de lo acostumbrada que se había vuelto a sus tácticas de intimidación y de la frecuencia con la que las había dejado pasar en el pasado. Sin embargo, en lugar de llaves, mostró un documento. Estos son los papeles del divorcio. Sean tomó los papeles sin pensar. ¿El divorcio de quién?, preguntó, desconcertado. Sé que no fuiste solo a las Bahamas. Te vi con ella. Puedes recoger tus pertenencias cualquier día, pero no hoy. Hoy no quiero verte. Respiró unas cuantas veces y entonces todo se dio cuenta. Sorprendentemente, habló con bastante confianza. Bueno, ¿adivina qué? Te obligaron a seguirme de esa manera. Las buenas esposas cierran los ojos ante esas cosas para salvar el matrimonio, y tú elegiste el camino difícil. Soy un hombre joven y apuesto. Soy interesante y las mujeres se acercan a mí. Janice lo interrumpió. Bueno, entonces no tendrás que pasar la noche en la calle. Ella habló mientras miraba el camino de entrada. Nunca había visto coches así en su barrio. Un convoy de 3 grandes todoterrenos entró y se detuvo. En ese momento, Sean le tomó la mano. ¿Vas a hacer lo que te diga? ¿Pensaste que podrías dejarme así sin más? Bueno, estabas equivocado. Voy a hacerte la vida imposible. Dame las llaves ahora. Levantó la otra mano para golpear a Janice. Cerró los ojos y, al momento siguiente, se dio cuenta de que ya nadie sostenía su mano. Janice, ¿estás bien? Ella abrió los ojos. No podría ser. Era la voz de Dylan. Él estaba parado frente a ella, frotándose el puño detrás de él. Sean luchaba en la nieve mientras unos cuantos tipos fuertes se interponían entre Dylan y Sean. Janice sonrió. ¿Eres tú? Sí, soy yo. Me preocupaba no llegar a tiempo. ¿Hay alguna posibilidad de que tengas más de esas deliciosas comidas? Dylan preguntó con una sonrisa, iluminando sus ojos. Janice asintió y de repente sus ojos se llenaron de lágrimas. Evidentemente, toda la tensión y el estrés reprimidos finalmente habían encontrado una liberación. Enterró su rostro en el pecho de Dylan, manchando su costoso abrigo con lágrimas. Le dio unas suaves palmaditas en la espalda y dijo, oye, está bien. Todo está bien ahora. Sean, que luchaba por recuperarse, fue un mero espectador en este emotivo reencuentro. Su arrogancia anterior fue reemplazada por una expresión de asombro y sorpresa. La llegada de Dylan no solo salvó a Janice de la amenaza inmediata que representaba a Sean, sino que también marcó un punto de inflexión en su vida. Fue el momento en el que finalmente dejó atrás su pasado y dio el primer paso hacia una vida nueva y potencialmente más feliz. En cuanto a Sean, que vio como todo su mundo se desmoronaba frente a sus ojos, sus amenazas cayeron en oídos sordos y la comprensión de la pérdida de Janice comenzó a asimilarse. Cómodamente acurrucada frente al televisor, Janice se ocupó de preparar un poco de té recién hecho. Cuando Dylan comenzó a revelar otra parte de su vida que no había compartido previamente con ella.
Las palabras que ella le había impartido sobre dejar atrás el pasado y seguir adelante habían tocado una fibra sensible dentro de él. Ella, sin saberlo, lo había guiado hacia un nuevo sentido de propósito y resiliencia. Una vez más emprendiendo el camino del profesionalismo, Dylan regresó a su trabajo anterior, para alegría y alivio de sus amigos y colegas que extrañaban su presencia como agente del servicio secreto. Desempeñó un papel único y crítico. Su primera tarea a su regreso fue garantizar la seguridad de Janice, estableciendo un destacamento protector para velar por ella. «Me sacaste del abismo, Janice», admitió. «No podía simplemente pasar por alto la amabilidad que me has mostrado». Janice lo miró con incredulidad. «Servicio secreto», repitió, tratando de comprender la información. Dylan asintió y sorbió su té. «Sí, he estado trabajando allí durante años. Cuando perdí a mi familia, también me perdí a mí mismo. Dejé todo atrás y me sumergí en un lugar oscuro. Ni siquiera podía atreverme a acercarme a mis colegas. Pero tú, me recordaste que vale la pena vivir la vida, que es posible empezar de nuevo incluso cuando parece que el mundo se ha acabado». Janice guardó silencio, atónita. Una multitud de emociones destellaron en sus ojos: sorpresa, confusión, aprecio y algo más que Dylan no pudo identificar. Después de un momento, logró esbozar una pequeña sonrisa. «Gracias por todo». El tranquilo silencio que ahora envolvía la casa de Janice contrastaba marcadamente con la agitación que había tenido lugar apenas una hora antes. Los acontecimientos se habían desarrollado tan rápidamente que Janice todavía se estaba recuperando de ellos. Dylan se había marchado sin hacer ninguna promesa, sin darle ninguna pista sobre su próximo curso de acción, pero simplemente le dio las gracias y se fue. Sorprendentemente, a pesar de los actos de Sean, Dylan había logrado encontrar el lado positivo y, en un tono rebosante de sarcasmo, le agradeció a Sean por sus indiscreciones. Si no hubiera sido por la aventura de Sean, Dylan nunca se habría cruzado con Janice. Expresó su gratitud por este giro inesperado pero significativo, que añade otra capa de complejidad a los acontecimientos de hoy. Pasaron 2 días llenos de trabajo rutinario y noches tranquilas en casa. La montaña rusa de emociones de hace un par de días había comenzado a disminuir, dejando a Janice con una inusual sensación de tranquilidad mezclada con curiosidad sobre lo que le deparaba el futuro. Una tarde, después de un largo día de trabajo, Janice regresaba a casa. Mientras caminaba por la ruta familiar, vio una figura que hizo que su corazón se acelerara. Allí, a poca distancia de la puerta de entrada, estaba Dylan. Estaba erguido bajo la suave luz del atardecer, y su silueta proyectaba una larga sombra sobre el pavimento. Él estaba mirando en su dirección, una sonrisa iluminando su rostro. En sus manos, sostenía un ramo de flores, sus colores vibrantes contrastaban marcadamente con la luz mortecina del día. Su apariencia era significativamente diferente a la de su último encuentro. Estaba bien arreglado y vestido pulcramente, muy lejos del hombre desaliñado que había conocido por primera vez. Sus ojos, antes atormentados por la desesperación, ahora brillaban con esperanza y lo que parecía felicidad. En ese momento, Janice recordó las palabras del padre de su exmarido. «Tú, querida, nunca debiste llegar a un acuerdo». Ahora entendió el significado de sus palabras.